Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio le saluda. Buenos días, Antonio. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarlo. Y a través suyo, por supuesto, saludar a toda la amable audiencia de La Razón Radio. Diputado, estaba yo justo haciendo, tal vez me escuchó un poquito, pero estaba haciendo una introducción a la entrevista hablando de las encuestas que han salido. La primera encuesta oficial, podríamos decir, que ha salido el pasado domingo en un medio de comunicación. Y yo decía que todos, incluso los que van primeros, deberían estar preocupados porque las cifras realmente son pues bastante menores, ¿no? Pírricas, podríamos decir, en una sola palabra. Ni siquiera los que están en campaña hace un año y lanzando ya sus propuestas y demás, no han logrado pasar ni el 20%. ¿Qué impresión le da esta primera encuesta, diputado? Bueno, primero que nada, la encuesta siempre, lamentablemente, hay desconfianza en quién la hace, cómo la hace y por encargo de quién la hace. Hay que ser honesto, ¿no? De que los últimos tiempos ha habido una gran diferencia entre lo que dicen las encuestas y lo que realmente obtienen las fuerzas políticas, particularmente el MAS, cuyo voto es un voto oculto y un voto fundamentalmente campesino, digamos que no citadino. Sin embargo, nos muestra también la encuesta lo disperso que está el voto en Bolivia y la duda que tiene la gente por quién va a votar. O sea, lamentablemente, quien gana es el no sé, lo responde y voto en blanco. O sea que ninguno de los candidatos está con la capacidad de cautivar el voto boliviano todavía. Diputado, le preguntaba sobre los dos que van primero. Hemos escuchado propuestas como que en 100 días todo esto va a estar una maravilla y otras más, pero no han logrado llegar ni al 20%. ¿Qué explicación podríamos dar sobre esto, diputado? Por eso reitero que la gente lamentablemente no confía en estos candidatos y por eso es que bajísima la votación, inclusive de los que están, digamos, punteando. El ganador es la incertidumbre, el ganador es la desconfianza de la gente, según estas encuestas. Diputado, ahora hablemos de lo que está pasando en casa, ¿sí? ¿Qué nos dice de este resultado que ha sacado don Eduardo del Castillo? Él es nuevo, entiendo que todavía ni siquiera ha empezado su campaña, pero está con un bajísimo porcentaje. Alguien que de repente no está muy dedicado a todo esto, pero se acuerda cuánto sacó el MAS la última vez, 55%, y ahora ve la misma sigla MAS con un 2,3%, tiene que quedar impresionado. Diputado, ¿qué nos dice usted? A mí no me impresiona para nada, porque nosotros alertamos que las duplas que se estaban creando a dedazo, los binomios, a dedazo, impuestos improvisados, no iban a dar resultados. Pero además esas encuestas, y no solo las encuestas, pero la mejor encuesta es lo que uno escucha en la calle. Yo soy un hombre de la calle, paro todo el tiempo caminando, todo el tiempo yendo a los mercados, hablando con la gente. Esa es la mejor encuesta. Y esa encuesta me dice que lamentablemente nos van a pasar la factura por la mala gestión económica de los últimos tiempos. Por la falta de gasolina, por la falta de combustible, por la falta de dólares, por el incremento realmente lamentable de la canasta familiar, indudablemente que nos va a pagar la factura. Y si a eso le sumamos todavía que tenemos una división interna catastrófica a la cual nos llevaron nuestros líderes, entonces no podemos esperar mejores condiciones. O sea, yo dije clarito que la condición necesaria para que nosotros enfrentemos la elección relativamente bien era en primer lugar la unidad de las bases políticas de los sindicatos de las matrices. No se ha dado esa unidad, cada cual está por su lado. Segundo, dijimos que era una buena propuesta. Yo no he escuchado nada que proponen nuestros candidatos todavía. Y tercero, era un buen binomio que sea factor de unidad. Yo creo que el binomio actual no es factor de unidad, más bien factor de división. Que sea un binomio creíble. Bueno, la gente en la encuesta lo demuestra de que no confía en nadie, pero menos en otros candidatos. Entonces, si no hubo la unidad, no hay una buena propuesta y no hay un buen binomio, ¿qué podemos esperar entonces? Y además la división, la
factura que estamos pagando por la situación económica lamentable con la que está el país, obviamente que para mí no es sorpresa que estemos en ese nivel de aceptación o intención de voto. Diputado, ahora lo bueno de esto es que podríamos decir que todos están a tiempo, ¿sí? A tiempo de hacer ajustes, a tiempo de hacer cambios, a tiempos de repensar lo que están haciendo o lo que querían hacer, en fin. En el movimiento al socialismo del ala arcista, diputado, ¿podría haber la posibilidad de repente de un análisis y de buscar, como usted dice, un binomio que los represente mucho más? Yo creo que todavía hay tiempo, pero ya no con posibilidades de ganar, porque hemos perdido lamentablemente 2 meses preciosos que servían para mostrar un binomio renovado, nuevo, y mostrar una buena propuesta. Estamos a la mitad del tiempo. ¿Y por qué digo 2 meses? Porque esto lo venimos planteando hace aproximadamente 2 meses. Hoy, quien quiera que venga, con el poco tiempo que nos queda para las elecciones, no va a tener la posibilidad, creo, de vender una buena imagen, de hacer una buena propuesta y que llegue a todos los confines. Sin embargo, todavía se puede, por lo menos, salvar la sigla, tener una buena bancada e ir y competir en mejores condiciones si se busca un buen binomio. ¿Cuál ha sido el gran error? Poner a dedos, imponer binomio sin que salgan de las bases orgánicamente. Creo que ese es el error fundamental que se ha cometido. Diputado, ¿cómo se eligió a Eduardo del Castillo como candidato? ¿Usted sabe? A dedo, impuesto. ¿No hubo una reunión, no hubo un congreso, nada parecido? Ninguna matriz lo propuso lamentablemente al compañero Castillo, ninguna. Fue ahí en Palacio de Gobierno que se reunió el presidente Arce con el Pacto de Unidad y decidieron que sea un pacto de unidad que lamentablemente ha dado muestras de incapacidad y hasta de prebendalismo. Diputado, ¿cómo era antes? Antes, ¿cómo se nombraba a los candidatos? Incluso las listas, mucho hablamos del presidente y vicepresidente, pero las listas también son importantes. ¿Cómo se hacía eso antes? Bueno, vamos a reconocer que las cabezas, las bases pocas veces participaron. También el año 2020, también fueron impuestos, ¿no? La cabeza, por lo menos, porque los candidatos eran otros. Y desde Buenos Aires lo impusieron el presidente actual Arce. Nosotros acatamos disciplinadamente, hicimos campaña por él y fue una decisión acertada, creo, con esa dupla, porque esa dupla cautivó al electorado y ganamos las elecciones. Pero no siempre los dedazos tienen la razón en el sentido de cautivar el voto. Esta vez ha sido totalmente errado. Y más atrás, por supuesto, los candidatos externos eran Álvaro, Evo y Álvaro. Entonces, pero las listas departamentales, por lo menos, iban surgiendo los nombres de alguna forma en la característica propia del MAS, iban surgiendo desde la base, propuestas, idas y venidas. Finalmente, decía, también era Evo a dedazos, pero escuchando por lo menos algo de lo que dijeron las bases. Ya hoy las bases han dicho A y lamentablemente lo que se ha hecho en Casa de Gobierno con el Pacto de Unidad y la Dirección Nacional ha sido cualquier cosa viendo lo que dijeron las bases. Ahora, diputado, también hay que reconocer que en la situación actual en la que estamos, como usted mismo lo dijo hace un rato, después de la pésima gestión económica en el gobierno, no serán muchos quienes quieran dar la cara, ¿sí? No serán muchos quienes quieran cargar tremenda mochila, pero de todas formas, seguramente hay otras personas que pueden ser elegidas un poco más democráticamente de lo que nos está contando. ¿Y qué dice usted? Indudablemente que dar la cara en este momento por el gobierno es tremendamente difícil. Muchos de aquellos que le juraban lealtad eterna y que eran los mimados de Casa Grande, lo vemos en otro lado y en otras actitudes. Sin embargo, hay líderes en el MAS. Yo lo dije siempre. Lo dije cuando perdimos el F-21 y me decían no hay más líder que Evo, nadie más puede hacerse cargo de ganar las elecciones. Di nombres. Y uno de los nombres que yo sugerí, no los sugerí, sino que yo planteé en ciertos escenarios, que había muchos líderes, yo dije que en esa época hay por lo menos 3 presidenciales por departamento, y se me reían. Bueno, 2 de los que yo mencioné
son los que actualmente están conduciendo el país, mal o bien. Entonces no es falta de líderes. Segundo, las bases y las matrices de los departamentos se manifestaron oportunamente, pero no se las escuchó y se puso a cualquier persona improvisada y a dedazo. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Y obviamente que llegará el momento en que se le va a pasar la factura a quienes han improvisado, impuesto y están llevándonos a la catástrofe, incluso con el riesgo de perder la salud. Diputado, me dice usted que ya muy difícil de que el movimiento al socialismo del ala arcista, en este caso, pueda pelear por los primeros puestos en estas elecciones. ¿Cuál sería el objetivo entonces? ¿Salvar la sigla? Bueno, yo también siempre planteé internamente que teníamos dos objetivos. El primero, por supuesto, tiene que ser el ganar las elecciones, profundizar el proceso de cambio, defender al Estado plurinacional y terminar de construirlo. Ese es el primer objetivo. También dijimos que teníamos un segundo objetivo en caso de que no se alcance por la situación con la que estamos. Hay que ser realistas. El materialismo histórico nos enseña a leer la realidad justamente. Y el plan B, o segundo objetivo trazado, era tener una bancada fuerte, unificar nuestros sectores sociales para que cualquier gobierno que venga tengamos la fuerza suficiente, reitero, para defender nuestro proceso de cambio, defender los logros que son inmensos a pesar de los errores cometidos y las cosas que sean negativas, defender al Estado plurinacional, pero con una bancada sólida y con nuestras matrices en las calles. Creo que eso es lo que tenemos que apostar, sin dejar de el optimismo de poder ganar todavía las elecciones, que la veo muy cuesta arriba por el tiempo que se ha perdido lamentablemente, improvisando, discutiendo, queriendo imponer, porque más se perdió tiempo en la tarea de imponer los candidatos que en la tarea de buscar los mejores cuadros que tienen más interesantes. Ahora, diputado, ¿con qué mensajes se puede volver a cautivar a la gente o a la misma gente que muchas veces votó por el MAS y que de repente ahora está muy decepcionada? ¿Con qué mensajes, si ya se le dijo varias veces que desde el lunes se va a regularizar la distribución de gasolina y nada, que los precios van a comenzar a bajar y nada? ¿Con qué mensajes cree usted que se puede volver a recuperar el cariño, el afecto y por supuesto el voto de la gente? Primero que nada, creo que tiene que haber una buena propuesta, pero también los mensajeros tienen que ser creíbles. Lamentablemente, cualquiera que hable del órgano ejecutivo en este momento ya no es creíble, justamente por lo que usted menciona. Y por temas internos que tenemos tampoco es creíble. Entonces tiene que ser un nuevo rostro, una nueva dupla, en lo que planteábamos siempre, pero era una dupla que salga orgánicamente. Y hay cosas concretas que ofrecerle a la gente. Hay que tomar medidas de emergencia. Hay que resolver el tema del dólar, hay que resolver el tema de los combustibles. Hay que regular y controlar la canasta familiar. Hay un tema que poco lo dice. Yo tengo enfermedad crónica, por ejemplo, y cada mes voy a la farmacia y veo a la gente haciendo cola y lamentándose por los precios. Han subido por lo menos un 150% los medicamentos. ¿Y cuánta gente hay que vive lamentablemente con medicamentos mensualmente o diariamente? Entonces, esos son los temas fundamentales, urgentes, pero además se dan señales claras al empresario privado para que produzca sin preocupación y para que pueda exportar sin preocupación, pero también exigiéndole que entre la divisa al país. Esos son los temas urgentes, una especie de 21.060, pero que la carga social, el precio, no lo cargue el pueblo boliviano, sino que lo cargue quien mejores condiciones tiene para sobrellevar las medidas que se toman. Ese es un tema, diríamos, indiscutible que tiene que hacerse. Y luego vendrán las políticas económicas y estructurales, y no solo económicas, pero también hay que ofrecer al país, a la juventud sobre todo, qué queremos hacia adelante. ¿Qué Bolivia vamos a tener en 2030, 2040, 2050? Reitero, tiene que ser una muy buena propuesta, pero tienen que ser creíbles